Bienvenue sur cette émission des Entretiens de l'ISEPINS. Aujourd'hui le damos la bienvenida a Monsieur Paul Gottfried, autor del libro Fascisme et l'histoire de un mot. Monsieur Paul Gottfried es profesor invité de Elizabethtown College de Pennsylvania. Il est acté de l'Univers de Yale où il a consacré ses recherches estudie de la droite américaine. Fue notablemente consejero de Richard Nixon y hoy es un intelectual influyente de los círculos conservadores americanos. Bienvenido, señor Gottfried. Merci beaucoup. Gracias por unirte a nuestro show. Esta es nuestra primera entrevista. Esta es la primera entrevista de nuestro recién establecido Sex Student Media. Soy Gordon y este es mi compañero de entrevistas, Jules. Estamos muy contentos de que haya podido ser su primer invitado para esta entrevista en la que vamos a hablar sobre el fascismo. Uno en primer lugar, para los oyentes que tal vez no lo conozcan aquí en Francia, ¿podría contarnos un poco sobre usted? ¿De dónde vienes y de dónde vienes y de dónde? ¿Cuál es tu interés en las preguntas relacionadas con lo que llamamos fascismo? Me interesé por el fascismo como estudiante de posgrado, en realidad hace unos 5.560 años. Y me parece un movimiento muy interesante, mucho más interesante que el comunismo y los movimientos de izquierda, porque parece estar basado en algo que creo que es real, que es el nacionalismo. También es un movimiento post-conservador. Llega después del debilitamiento y la desaparición de un movimiento conservador tradicional. Ok, así que de alguna manera toma su lugar. Y por eso es importante. Tampoco lo es. También es un movimiento muy arraigado en un periodo de tiempo en particular. Ya sabes, el periodo de la Guerra Mundial. Y es por su arraigo en este periodo de tiempo que es importante. No creo que el fascismo exista hoy en día como un tipo de movimiento significativo porque las circunstancias que producen las circunstancias culturales, políticas y sociales no están ahí. Hay otros movimientos de derecha, pero no son movimientos fascistas. También veo el fascismo como un movimiento de derecha. Y hago una distinción, si me leen, entre el nazismo, que creo que está tan influenciado por el estalinismo como por el fascismo italiano y el fascismo genérico, como el falangista en España o los diversos movimientos fascistas que se desarrollaron en Francia en la década de 1930. Falangistas in Spain or the various fascist movements that developed in France in the 1930s. Un movimiento como Action Française para mí está separado porque es realmente lo que queda de un viejo movimiento monárquico. Y, ya sabes, creo que incluso la colaboración de Action Française con el gobierno de Vichy es algo cuestionable. No veo mucha evidencia de eso. La mayoría de los miembros de Action Française lucharon contra los invasores alemanes, a diferencia de los comunistas que eran pronazis en este periodo, aunque más tarde corren disparando a todos los llamados colaboracionistas, los Collabo, que realmente no lo eran. Por lo general, eran víctimas de los comunistas. Así que me interesa el fascismo como un movimiento fracasado de la derecha. El término fascismo se ha convertido en un término muy despectivo que usted acaba de mencionar. Se ha convertido en un término muy despectivo hoy en día. La mayoría de las veces se usa para insultar o denunciar a las personas que no están de acuerdo o para desacreditar opiniones opuestas al asimilarlas a los regímenes totalitarios del siglo XX. Bueno, ¿podría darnos su definición de la palabra fascismo y decirnos qué implican sus usos erróneos comunes hoy en día, en la investigación académica y nuestra comprensión del concepto hoy en día? Sí, debo decir que ahora mismo, mientras te hablo, estoy editando Estoy pensando en los franceses, están de antifascisme produit par moi. Es un libro largo sobre el antifascismo, que traza la evolución del antifascismo desde su inicio marxista en la década de 1920 hasta su uso actual por lo que yo llamo la izquierda posmarxista, que odia el nacionalismo, que odia la raza blanca, que odia Europa, que odia el cristianismo.
which hates nationalism, which hates the white race, which hates Europe, which hates Christianity. Esto This es is lo what que importa. it is Ya no no es el longer the antifascismo de la década de anti-fascism of the 1920, ya 1920s, sabes. you know. Así So que estoy I'm examinando examining esto, this, and y the la word palabra fascism fascismo just solo means somebody I significa don't alguien like. que no me gusta. Ya sabes, Somebody who doesn't alguien que hold no my tiene mis views puntos de vista y a and quien whom estoy I am tratando de trying to desacreditar. discredit. Sabes, It is no no hay other otro meaning significado que that pueda I can encontrar. find. It Tiene is very mucho éxito porque el successful fascismo because ahora se equipara fascism con is Hitler, now con equated with Auschwitz, Hitler, etc. with Auschwitz, and so you Así really que cannot get realmente no beyond puedes ir más allá de esto, de esta this asociación. association. Entonces, ¿el camino es una forma de descalificar completamente una opinión opuesta del debate? Correcto. What I'm Lo que estoy discussing is discutiendo the es la total total falta de meaninglessness sentido of the de la word palabra by a now, estas alturas, excepto, except, ya you know, sabes, as an como una implication. imprecación. Si You quieres want to atacar a attack alguien, somebody, ya you sabes, know, it's es sort of una especie de imprecatory retórica rhetoric. imprecatoria. It No has no tiene other otro meaning that I can significado que find. pueda encontrar. De acuerdo, y es It utilizado is por la used by clase the ruling dominante para class to condenar a condemn otras other personas, people, de la misma just the way manera the que los communists, when comunistas, they were in cuando estaban power, en el said you poder, were, you decían know, que a eras, ya capitalist sabes, un collaborator or colaborador something like that. capitalista o algo así. Básicamente, es solo para callar a la gente. Right, Correcto, exactly. exactamente, de acuerdo. Entonces, en realidad, me pregunto qué hace que el fascismo sea tan diferente de su autoritario. ¿Es solo su régimen autoritario regular o nazismo? Como lo que es él. ¿Cuál es la diferencia real? Él. I Creo think que el fascismo es, fascism como ha señalado Stanley Payne, una as forma de Stanley Payne has autoritarismo que se pointed arraiga out, en it is Europa, a form particularmente of en los países authoritarianism latinos, which pero takes root también en in algunos de los Europe, países de Europa particularly in del Este en Latin el periodo de countries, entreguerras. but also in some of the Eastern European countries in the interwar period. Y se And asocia con la Revolución Nacional. it is associated with national revolution. It Se ve a sees sí itself misma as a como una fuerza revolutionary revolucionaria. force. Now, Ahora, en este in this sentido, sense, es it diferente is de different cualquier from del from gobierno authoritarian autoritario. government. For Por instance, ejemplo, Franco o Salazar Salazar had tuvieron gobiernos authoritarian autoritarios. governments that Hubo were essentially esencialmente governments gobiernos of de the derecha que right trataron de hacer that frente a las tried to amenazas deal with leftist revolucionarias de izquierda. revolutionary threats. The Los fascistas se fascists see ven a sí mismos themselves como as a una fuerza dynamic dinámica. force. Quiero In this decir, en sense, they este are like sentido, son como they are like los the communists. comunistas. They are Son a un movimiento revolutionary movement, revolucionario, but pero a un movimiento revolutionary revolucionario movement within dentro a de un marco national nacional. framework. This Esto is es what lo que los distingue. distinguishes them. Y no representan a un They do not proletariado represent an internacional. international proletariat. They Representan represent a all todas the las clases de su classes of propia their own nación o nation or sociedad. society. Now, Ernst there Nolte, is an a quien argument, encuentro un that's historiador muy made by Ernst impresionante, Nolte, argumenta que who el I find a fascismo very es una impressive imitación historian, contrarrevolucionaria de la izquierda. that fascism is a counter-revolutionary imitation of the left. Es It's una a contrarrevolución imitation de imitación. contre-révolutionnaire de la gauche. Y, And, ya sabes, en Alemania se trata de in una German, Nachahmung der Linken revolucionaria es o ist des eine Kommunismus. gegenrevolutionäre Nachahmung des war der Linken or des Kommunismus. Es It una is a kind especie of de imitación right-wing derechista de la imitation izquierda, pero of the no es left. It is realmente not really revolucionaria. revolutionary. It's a Es una pretensión, pretense, ya sabes, de la of revolución the y nada revolution and más nothing que more eso. than that. Ahora creo I que think hay una there's a cierta certain verdad truth en in this. esto. I Creo que think los that fascistas al the final del día fascists at no the son end of the day realmente are not really revolucionarios. revolutionaries. They Son are contrarrevolucionarios que usan counter-revolutionaries una who especie de use a disfraz kind of revolucionario revolutionary y apelan al guise ideal de la revolución and appeal to nacional. the ideal of national revolution. Correcto. En su libro, usted menciona a Francois Furet, quien sostiene que la Revolución Francesa inspiró el estalinismo y que el fascismo es esencialmente una reacción a este estalinismo. ¿Es la lucha entre el fascismo y el comunismo simplemente una recreación de la lucha entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, o es algo diferente? De hecho, creo que la Revolución Francesa es una fuente de fascismo. Y es interesante que el gran filósofo fascista, Giovanni Gentile, no viera tanto la Revolución Francesa, el Resurgimiento italiano, sino el Resurgimiento revolucionario, personas como Garibaldini en Italia como protofascistas.
Y no hay duda de que la Revolución Francesa mira en varias direcciones diferentes. El fascismo es uno de ellos. Así que no compro el argumento de que el fascismo es solo una reacción contra los franceses, la contrarrevolución. Mi posición sería que hay gran parte de la Revolución Francesa que se absorbe en el fascismo. La nación en armas, la nación luchando contra los enemigos de la nación, la separación en la que tienes que acabar con los enemigos de la revolución en casa. Todo esto está tanto en el comunismo como en el fascismo. Así que creo que los argumentos que presenta alguien como Isaiah Berlin son completamente simplistas. Simplista. Creo que al final, el fascismo está fuertemente influenciado por la Revolución Francesa. Ni siquiera puedo concebir el fascismo sin la Revolución Francesa. Eso es muy interesante. Me parece que el fascismo es un fenómeno único y que nadie está de acuerdo en lo que es exactamente. Quiero decir, como mencionaste en tu libro, socialistas como Guérin y Neumann argumentan que el fascismo es una forma de capitalismo avanzado, y liberales como, no lo sé, Hayek piensan que el fascismo y el comunismo son simplemente las dos caras de la misma moneda. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Quiero decir, ¿tiene una respuesta sobre cuál es realmente la esencia del movimiento fascista? Sí, no estoy seguro de que se enfrente a dos caras de la misma moneda. Dentro del fascismo hay un elemento contrarrevolucionario. Es una reacción contra la izquierda, pero una reacción que toma prestadas sus ideas y su retórica de la Revolución Francesa. Quiero decir, no puedes. Alguien como Maras, que se opuso a la revolución, no es realmente un fascista. Y hay contrarrevolucionarios como Mestre y otros que lo son, ya sabes, e incluso alguien como Hipólita, que es una especie de determinista biológico pero es antirrevolucionario. Los fascistas en realidad no lo son. Quiero decir, si tú, ¿por qué no te gusta la Revolución Francesa? Bueno, es demasiado internacional o algo así, pero toman prestado mucho de la Revolución Francesa, y hay una especie de ala derecha de la Revolución Francesa que encaja en el fascismo muy fácilmente. Aunque creo que al final del día, lo ha hecho. Es contra la izquierda. Pero está en contra de la izquierda de una manera que toma prestado en gran medida de la Revolución Francesa. Y me parece recordar que en su libro, usted argumenta que hay algo que se parece al fascismo en Francia en la mente de personas como Barrès, por ejemplo, a quien usted califica como protofascista, creo. In the mind of authors like Barrès, for example, who you qualify of proto-fascist, I think. Sí, ya sabes, este es el trabajo de Siri Sternel, ni Droite ni Gauche, Droite Revolutionnaire, que mira a Francia como el lugar de nacimiento, le verso du mouvement fasciste. Quiero decir, realmente hay que mirar la reacción contra la derrota de Francia en la Guerra Franco-Prusiana y el desarrollo de una forma de nacionalismo de derecha después, comenzando con Maurice Pérecy. La terre est morte. Absolutamente correcto. Sí, porque se apodera del nacionalismo, que surge de la Revolución Francesa, y lo convierte en una fuerza de derecha. Y creo que es absolutamente correcto. Quiero decir, Francia es el lugar de nacimiento del fascismo, ese tipo de lo que yo llamo fascismo genérico, que es distinguible, creo, de los nazis. Y de allí viaja a Italia. Otro pensador importante es, obviamente, Georges Sorel, la reflexión sobre la violencia. Hay una influencia sorelliana muy fuerte en el fascismo italiano. Así que creo que Francia es el lugar de nacimiento del fascismo genérico. De acuerdo, y solo para estar seguro, hace una diferencia entre esas dos nociones, el fascismo genérico y el fascismo italiano. Porque, como lo explica, el nacimiento del fascismo en Francia es principalmente intelectual, como en Italia, con Mussolini, parece que es más un movimiento político. With Mussolini, it seems that it's more of a political movement.
Es un culto al Estado en el fascismo italiano, ya sabes, es le culte de l'État, mientras que el alemán es un culto a la raza. Le culte de l'État, whereas the German is worship of the race. Eso Don't no really se ve en have el that fascismo in francés o French or italiano, Italian fascism. y And creo que I son más think they're típicos. more typical. I Creo think que el German nazismo alemán es Nazism is diferente, different, one uno por because su of its racismo, racismo extreme extremo, y el racism, otro porque es and un the other movimiento because it is totalitario de una a manera que movement los fascistas totalitaire italianos, in a way franceses that o the Italian españoles or no lo French or son. Spanish fascists are not. They're Son movimientos authoritarian, revolucionarios autoritarios y counter-revolutionary contrarrevolucionarios que toman movements prestado de la that Revolución borrowed from the French Francesa. Revolution. Eso So creo. Creo que I think son diferentes no solo en, no es solo una diferencia cuantitativa, creo que es una diferencia cualitativa. Thank you. Gracias. Can ¿Podemos we hablar un talk a poco bit sobre esta about, percepción, esta representación del fascismo this, después de la Segunda Guerra perception, Mundial? this representation of fascism in the aftermath of the Second World War? Usted You es are muy very conocedor de los knowledgeable pensadores about deconstructivistas y deconstructivist posmodernos. and postmodern thinkers. Hablas You mucho talk de a lot Adornos, about etc. Adornos, etc. ¿Puede explicar el proceso de reeducación que tuvo lugar en la Alemania de la posguerra que menciona en su libro? ¿Y cuáles son los peligros de este proceso? Creo que lo que sucede en Alemania se convierte en el prototipo de lo que sucede en todo el mundo occidental. Si el antifascismo se interpreta como control de, tienes que controlar la mente de la gente para destruir el fascismo, que es realmente, ya sabes, un mal de fascismo. Quiero decir, es como una enfermedad que vas a tener que eliminar, y lo que se necesita es un Estado todopoderoso, que se comprometa a cambiar las actitudes de las personas, cómo viven, cómo se ven entre sí, todo en nombre de la lucha contra los fascistas. Ahora esto se prueba con los alemanes que pierden la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Así que entras y dices, bueno, nazismo. Tienes dos formas de entenderlo. Una es la comprensión comunista de Alemania Oriental, que es algo menos peligrosa, en mi opinión, porque dices que son, ya sabes, capitalistas, y esta es una sociedad capitalista avanzada, que tenemos que destruir y reemplazarla con el comunismo. Luego está el camino de Alemania Occidental, que es la reeducación. Ya sabes, el PRAS. Tienes que reeducar a todos, continúa para siempre, y esto es lo que los aliados van a introducir. Los franceses estaban menos interesados, solo querían apoderarse de un terreno o llevarse cosas, pero a los angloamericanos realmente les encanta, ya sabes, este reacondicionamiento psicológico. Esto es muy importante. Entonces dices que el fascismo es realmente una enfermedad, y es una enfermedad que proviene de actitudes sadomasoquistas, propiamente, ya sabes, sexismo. Bueno, la homofobia no les importaba mucho, eso es más reciente, pero ya sabes, tratar a las mujeres de manera autoritaria y demás. Así que tenemos que reeducar a todos, y no puedes simplemente volver a bordearlo y detenerlo aquí. Tienes que seguir con esto porque estas actitudes pueden regresar, y los alemanes son una nación particularmente propensa a los fascistas, ¿verdad? Así que tienes que gustarte trabajar en ello todo el tiempo. Y también tienes que decir que todo su pasado es malvado. Todo está manchado por el fascismo o el prefascismo. Así que tienes que reeducarlos por completo, derribar a Bismarck como un proto-nazi o Federico el Grande. Esto sucede incluso ahora en Alemania. Pero luego descubres que no son solo los alemanes los que tienen este problema, son los franceses, los ingleses, los estadounidenses, todos los demás. Todos son propensos al fascismo porque son blancos, porque son cristianos, porque fueron antisemitas o sexistas o algo en el pasado. Así que todo el mundo va a tener que ser reeducado ahora. Entonces, lo que le haces a los franceses, o a los alemanes, más bien, se convierte simplemente en un preludio de la reeducación general, que está sucediendo ahora. Es por eso que la situación alemana es tan interesante para mí, no solo porque crecí hablando alemán y esto y los entiendo y hablo y escribo alemán, sino porque veo esto como el prototipo de lo que se está haciendo en todas partes ahora, ¿verdad?
Quiero decir, se está haciendo en estar en todas partes, y hay que volver, ya sabes, y hay que, digamos, eliminar las óperas de Berlioz porque hablan de un antiguo imperio latino que conducirá al imperialismo moderno. Leí esto en Le Monde hace unos años. Quiero decir, es absolutamente una locura, pero sigue y sigue, tiene su propio impulso. Sí, no hay fin. No hay un final a la vista. El único fin es el totalitarismo, el control total de cada ser humano en nombre de la lucha contra el fascismo. Sí, en realidad, solo manteniéndome en el tema de la psicología. ¿Cuáles crees que son los fundamentos psicológicos del surgimiento del fascismo? Porque escuché hace un tiempo que estaba relacionado con los veteranos de la Primera Guerra Mundial, como curtidos por la guerra, que regresaban a la sociedad y eran extremadamente violentos. Escuché que esto era quizás una de las bases de un ascenso de este movimiento fascista. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Sí, obviamente, no estamos hablando de países europeos que son irredentistas y quieren conquistar otros países. Quiero decir, este es un aspecto del fascismo italiano. Pero las preguntas que siempre planteo es, de acuerdo, tendrás algo como la Asamblea Nacional en Francia. ¿Cómo es este fascista? Quiero decir, si quieres controlar tus fronteras, ¿cómo es? No tengo ni idea. Quiero decir, Hitler no pasó tiempo realmente tratando de controlar sus fronteras o incluso, quiero decir, a nadie le importaba esto en ese entonces. O si dices que todos deben aprender el idioma nacional, ¿cómo es esto fascista? Quiero decir, las definiciones se han vuelto tan expansivas que ya no significan nada. Me refiero a interponerme en el camino de la izquierda multicultural. Esto te convierte en un fascista. Básicamente, sí, exactamente. Eso es lo que iba a decir. Básicamente, estar a la derecha de la extrema izquierda te convierte en un fascista, técnicamente. Bueno, por supuesto que la izquierda también me interesa, e hice un libro sobre la izquierda posmarxista. No es marxista, está impulsado por el odio a la civilización occidental y a las naciones occidentales. No hay nada más. Y para gente normal. Es un antiburgués, es anticristiano, y tienes que hacerlo. De esto se trata, es antiblanco. Lo loco para mí es porque la gente blanca lo apoya. No tengo entendimiento. Sabes, es que quiere destruir a esta gente. En realidad, usted mencionó que, solo para mantenerse en este tema, mencionó que solo el fascismo y el comunismo son vistos como una religión política. Pero hoy, como en las democracias occidentales, también vemos que las democracias occidentales también tienen su mitología y sus dogmas, como el antirracismo del que hemos estado hablando, el progresismo, el laicismo. Y estos dogmas y mitología no pueden ser criticados. De lo contrario, se corre el riesgo de marginación social y mediática. Así que me pregunto si pueden ver hoy este fenómeno de autocensura, que ahora está profundamente arraigado en nuestras sociedades occidentales. Así que tal vez no estoy fuera de tema aquí, pero consideraría que las democracias liberales también podrían considerarse como una especie de totalitarismo leve hoy en día. Ser demasiado amable, creo que lo es. Ya sabes, representa la más avanzada, ya sabes, la socratización de la política. Quiero decir, ya sabes, es la religión última de la política. Y dentro de eso, todo lo que haces tiene que estar incluido. Al igual que solo puedes ser un demócrata liberal si tienes matrimonio gay, o solo puedes ser un demócrata liberal si tienes baños transgénero o algo así. De modo que lo que hacen son ellos. Entonces ya no tiene un significado fijo, ¿verdad? Incluye todo lo que los progresistas quieren que se convierta en parte de la democracia liberal, y está sacralizado. Es una religión tan grande como lo fue el fascismo. Bueno, ¿tienes una teoría? Tienen una teoría sobre esto, esta mentalidad compartida por muchos occidentales en cuanto a por qué aceptan que la situación sea así. ¿Por qué aceptan todo esto, este dogma? ¿Tienes una teoría al respecto? Obviamente tiene raíces religiosas, tiene raíces cristianas, es una especie de forma pervertida de cristianismo, así que tiene dogmas.
Tienes que convertir a la gente, tienen que convertirse a esta tontería. Así que se apodera de Christian, y es particularmente fuerte, diría yo, en los países protestantes, porque tienes un sentimiento de culpa. El individuo tiene que arrepentirse, y una vez que te arrepientes, le das una conferencia a todos los demás sobre cuestiones morales, ¿verdad? Como Mirakel en Alemania, que es el maníaco alemán protestante arquetípico, ya sabes, va por ahí convirtiendo a todos y el mundo entero tiene que convertirse. De la misma manera que sus padres, que su padre era un ministro protestante, se fue a vivir con los comunistas para expiar por ser alemán. Ya sabes, fue a Alemania Oriental. Así que se ha convertido en una forma de fanatismo real, esta gente. Sí, tienes razón, porque hemos notado cómo la gente anticristiana más secularizada realmente habla en términos muy religiosos. Tienen una noción muy religiosa del bien en oposición al mal y cosas por el estilo, por lo que es muy irónico. Bien, no, es exactamente correcto. Quiero decir, es una religión, y la razón por la que tiene que eliminar el cristianismo es porque el cristianismo es una religión rival. La gente dice, no, el humanismo secular es una religión o no. Ciertamente, este culto a la democracia liberal es una religión o una especie de sustituto religioso. Quiero decir, ¿por qué debería estar tan preocupado de que todos los países tengan la misma forma de gobierno de la misma manera que Alemania o los Estados Unidos lo hacen ahora, o esto, o? Si escuchas a Macron, eres de alguna manera, eres un peligro. Estoy escuchando un discurso porque eres un peligro a menos que tengas el mismo tipo de gobierno, un gobierno globalista que él está organizando. ¿Por qué? Quiero decir, no eres un peligro de ningún tipo, pero es una conversión o lo es. Lo que más se parece, creo que es probablemente el comunismo, ¿verdad? Porque el comunismo era una ideología globalista que predicaba la igualdad. Y mi argumento es que en el curso de ganar la Guerra Fría, Estados Unidos se hizo cargo de algo similar al comunismo soviético. Es globalista, es conversionista y es totalmente intolerante. Usted ha dicho que el comunismo y la socialdemocracia son igualitarios. Y me gustaría citarte de tu libro. Usted dice que los fascistas estaban en la derecha en virtud de haberse opuesto a la izquierda en la teoría y la práctica, pero eso no era lo mismo que cuidar un pasado que ya estaba en declive. Según tengo entendido, los conservadores alemanes como Claes Quentin, fueron los que defendieron este pasado, esta tradición y este orden pasado. Por favor, ¿puede definir para nosotros el conservadurismo como definió el fascismo? El conservadurismo, para mí, es un movimiento que surge como una reacción contra el cambio revolucionario, particularmente la Revolución Francesa y sus implicaciones. Y se desarrolla en el transcurso del siglo XIX y se centra en la monarquía o en las repúblicas patricias tradicionales del tipo que existían, digamos, en Suiza u Holanda. Y típicamente enfatizaba una alianza de un trono y un altar donde eso era posible, ¿verdad? ¿Cómo se llama en francés? Era una alianza del sable de la paz. Sí, es una alianza. En realidad es una alianza del censor del obispo y la espada. Y esos son términos utilizados en el siglo XIX. Y trata de mantener una sociedad tradicional frente al cambio político. Es solo con renuencia que acepta una extensión del voto de la franquicia, ¿de acuerdo? Es solo con renuencia que hace esto. Y enfatiza los lazos sociales orgánicos. Ahora, si te fijas, mi noción de conservadurismo es una que se basa en una realidad histórica del conservadurismo. No se basa en lo que el movimiento conservador estadounidense decida llamarse a sí mismo hoy o mañana, que no tiene nada que ver con el conservadurismo. Simplemente es lo que la izquierda era ayer o el día anterior. No es otra cosa.
Así que esto es lo que veo como conservadores. Ahora, el derecho, creo, es diferente. La derecha es una reacción contra la izquierda, que no siempre es una reacción conservadora. En el caso del fascismo, no fue una reacción conservadora, es una especie de imitación, es una imitación de la izquierda y es una imitación del conservadurismo. Correcto. Así que el conservadurismo para mí se basa en una realidad histórica que existió después de la Revolución Francesa, en reacción a la Revolución y a la Revolución de 1848. Y luego, a finales del siglo XIX en Francia, tienes lo que no es conservador y tienes derecho. Sabes, tienes la droite revolutionnaire de la que escribe Darren Hall, que es lo que Bares y esta gente están creando. Es decir, crean un derecho. Así que haces una diferencia entre los conservadores y los reaccionarios. ¿No son específicamente lo mismo? Todos los conservadores se vuelven reaccionarios en un punto en particular, ¿verdad? Porque están reaccionando contra la izquierda. Así que ellos, ya sabes, en el caso de, digamos, España en la Guerra Civil Española, tienes lo que es un derecho, los falangistas, las falanges, pero luego la gente que se opone. Luego también está la derecha tradicional, los monárquicos y gente así, que se unieron a esto. Franco al final es simplemente un líder autoritario. Es un líder militar autoritario. Pero creo que en la Guerra Civil Española se obtiene una combinación de conservadores reaccionarios de derecha, todos estos grupos se unen. De acuerdo, ahora creo que en el caso del Rassemblement National, definitivamente tienes un movimiento de derecha, pero, ya sabes, es difícil decir que es conservador porque no lo es. Quiero decir, ¿que es conservador al frente? Ni siquiera lo sé. No creo en el argumento de que conservador es, ya sabes, lo que sea que esté a la derecha en un punto en particular. No creo que sea verdad. No lo creo. No creo que quede mucho conservadurismo, pero creo que tenemos varios movimientos de derecha que intentan contener a la izquierda. Y la izquierda es la fuerza dinámica. Y es posmarxista porque está menos interesado en la economía que en el cambio social totalitario. Por lo tanto, simpatizo con todos los movimientos de derecha en Europa. Quiero decir, apoyo tu movimiento. Apoyo se lo diré a Nativa for Deutschland. Todos están bien, ya sabes, quiero decir, si pueden contener a la izquierda, que es la fuerza totalitaria expansiva, está bien. De acuerdo, una última pregunta, señor Gottfried. Entonces, cuando miramos movimientos como BLM y Antifa, especialmente con sus camisas negras y tipos de uniformes, así como sus medios violentos para reprimir a sus contradictores, lo vemos, como lo vimos en los últimos días en París, como protestas extremadamente violentas. Y al parecer, la policía no es como luchar contra estos movimientos. Es muy curioso en realidad. Así que no puedo evitar pensar que hay algún tipo de parecido, al menos visualmente, entre estos movimientos violentos y los fascistas o nazis. Pero como dijiste al principio de tu libro, ¿crees que llamar a alguien fascista es una acusación infundada con respecto a la historia del concepto? Pero, es justo, por ejemplo, que llamemos a estas personas, a estos movimientos. ¿Sería justo que los llamáramos fascistas o estaríamos cometiendo el mismo error que nuestros contradictores? Es una buena pregunta, porque en mi libro sobre el antifascismo, les dedico una página entera a un capítulo entero. Y creo que se comportan exactamente como la iglesia marrón nazi, la Sturmabteilung en Alemania. Son exactamente iguales. Son violentos, odiosos, nihilistas. No son tan positivos como los fascistas, pero son solo grupos viciosos. Y la pregunta es, ¿qué hará la izquierda? He planteado esta pregunta. ¿Qué hará el capitalista de la aflicción, el globalista, las personas que les están dando dinero? ¿Qué van a hacer para contener a estas personas al final? Y no lo sé. No me sorprendería, como indiqué en mi libro, si hacen lo que Hitler le hizo a la iglesia marrón, simplemente se deshacen de todos ellos y afirman que, ya sabes, no son realmente lo que crees que son. No son para negros. Son realmente neonazis.
Y esto llegó. This Este was fue el the argumento que argument se that hizo was en Minneapolis actually cuando no made podían controlar a in estas personas, Minneapolis when they que en couldn't realidad control están these controladas people, por la that derecha they're nazi, really ya controlled by sabes, the Nazi así que esto right. significa que puedes So entrar y this means they can deshacerte just de go in ellos and si get rid of them quieres. if you want. So Así I que think creo this que is esto what's es lo going to que va a pasar happen si if realmente they actúan really act demasiado. up too much. I Creo think que they're son much mucho worse than peores que el the equipo con la spread that moda. used to be with the fashion. I think they're Creo que son worse. peores. Y And no there's no, hay. Ya you know, they sabes, just are son free libres to de shoot disparar even incluso a black policemen policías if they negros si want. quieren, y And lo they get, consiguen, y los asistentes de Biden's Biden estaban dando. assistants were giving, Rescatarlos de bailing las them out of cárceles. jail so they can go Pueden back volver on a the la street calle and y do more hacer of más this. de esto. The El Partido Democratic Demócrata Party en in los the United Estados States Unidos is in es una alliance alianza with con these camisas brown shirts, marrones o or versión black negra de las version brown camisas shirts. marrones. So Así que I creo think it's a que es very una situación muy peligrosa. situation. I No don't creo que think Joe Joe Biden Biden is sea el responsible responsable because he's porque es totally totalmente senile, senil. you know. Es He's, Patrick. Ya sabes, Patrick, es una you especie know, de, más o menos, una out of especie it de, all. una He especie de doesn't, fuera de the people todo. who No lo control him, logra, pero las obviously do. personas que lo controlan obviamente tratan con él. Leer Reading su your libro book fue was realmente really interesante, interesting, and I y no can't puedo wait esperar a to leer su nuevo read sobre your la new one izquierda. about the left. Y con esto And concluye that nuestra concludes entrevista our con el interview Dr. with Paul Gottfried de la Dr. Paul Universidad de Gottfried Yale. of the University of Yale. Mr. Señor Gottfried, Gottfried, thank you muchas very gracias much por for tomarse taking un some of tiempo your para time responder a nuestras to preguntas y hablar answer sobre su our libro. questions and talk about your book. Fue It muy, was, muy amable de tu parte. very, very nice of you. Ha sido un placer. Merci, Monsieur Paul Gottfried, pour cet entretien. J.L. Rappelle son libres et appelle fascisme. Histoire de un mot et ceci conclut la mission des entretiens de l'ICEPIN. Merci de elle avoir regardé. N'hésitez pas à vous subscrire au compte YouTube, Instagram, Twitter et autres réseaux sociales de l'ICEP pour rester au courant de l'actualité de notre nouveau audio étudiante. Surtout n'hésitez pas à commenter et à relayer cette vidéo. Merci beaucoup et à une prochaine émission. Merci beaucoup, Monsieur Gottfried. Merci beaucoup et à une prochaine émission. Merci beaucoup, Monsieur Gottfried. Take care.